Hola, hola, bienvenidos al Superarte del Control. Aquí les dejo la marca de tiempo onde empieza el vídeo para quem vem de la outra aplicação e quiserem pular para onde o vídeo realmente começa. Aqui traemos histórias envolventes que nos deixam conflituosos, que nos fazem reflexionar do princípio ao fim, que nos deixam cativados e com ânsia de mais. La narración realiza una IA y la historia tiene elementos ficticios. Entonces, cualquiera las semejanzas con nombres, lugares, personas reales es pura coincidencia. La jugabilidad del vídeo es completamente original, criado por mí para brindarles la mejor experiencia posible. Compartilhe com quem desfrutam de las buenas histórias, dê-me le gusta, comente sua opinião e subscreva ao canal para que não perca nenhum conteúdo novo. Agora sim, sem mais preâmbulos, vamos com a história. Mi esposa olvidó nuestro amor. Nunca imaginé que una vida pudiera romperse en menos de 10 segundos, porque uno cree que las cosas importantes hacen ruido, que los grandes cambios llegan con avisos, con señales, con tiempo para prepararse, pero no. Algunas veces todo cambia entre una respiración y la siguiente. Era viernes, lo recuerdo perfectamente, porque Clara me había enviado un mensaje esa mañana preguntando si seguíamos con la cena en casa de sus padres el domingo. Le respondí sí. Pero esta vez tú cocinas, ella. Respondió casi inmediatamente: mentiroso, siempre terminas cocinando tú. Sonreí, y guardé el teléfono. Esa fue la última conversación normal que tuve con mi esposa antes del accidente. A las 4:17 de la tarde estaba terminando unas cosas en la oficina cuando sonó mi teléfono. Número desconocido, contesté distraído. Sí, una voz seria habló del otro lado, el señor Daniel Herrera. Sentí algo raro inmediatamente. Porque nadie empieza bien una conversación así, nadie. Sí, hubo una pausa. Luego lo llamo del Hospital San Gabriel, y el mundo entero pareció hacerse pequeño, muy pequeño. No recuerdo haber tomado las llaves, no recuerdo haber salido del edificio, no recuerdo el camino, solo recuerdo llegar, y correr, correr como si pudiera cambiar algo, como si llegar unos minutos antes pudiera deshacer lo que ya había pasado. Encontré a una enfermera, luego un médico, escuché palabras, muchas palabras, golpe fuerte, estable, observación, sin riesgo inmediato, y me aferré a una sola. Estable, porque las demás parecían demasiado lejanas. Me dejaron verla casi una hora después. Entré lentamente y ahí estaba, dormida, con un pequeño vendaje cerca de la frente, demasiado quieta. Me acerqué, tomé su mano, y sentí algo romperse dentro de mí, porque nunca había entendido cuánto miedo cabía dentro de una persona hasta ese momento. Me quedé ahí durante horas, sin moverme, sin dormir, solo esperando, y cerca de las 2 de la madrugada ella abrió los ojos lentamente. Sentí un alivio tan grande que casi me hizo llorar. Sonreí inmediatamente. Clara. Ella me miró, parpadeó lentamente, me observó durante varios segundos, y frunció un poco el ceño. Luego dijo algo que hizo que el aire desapareciera de mis pulmones. Perdón. Silencio. ¿Quién eres? Me quedé inmóvil, completamente inmóvil, porque hubo unos segundos en los que mi cabeza decidió que había escuchado mal. Tenía que haber escuchado mal. Después de todo, estaba cansada, llevaba horas despierto, tenía miedo. Las personas dicen cosas extrañas después de despertar en un hospital, ¿verdad? Sonreí otra vez, una sonrisa pequeña, forzada, muy graciosa. Ella siguió mirándome sin reírse, sin reaccionar, solo observándome, y sentí algo frío recorriéndome el pecho. Clara. Me acerqué un poco más. Soy Daniel. Esperé algo, una expresión, un gesto, lo que fuera, pero ella solo frunció más el ceño. Lo siento. Su voz salió bajita, confundida. Debería conocerte. No, no, no. La palabra empezó a repetirse dentro de mi cabeza. No. Porque esas cosas pasaban en películas, en historias, no en la vida real. No contigo. Entró un médico pocos minutos después, hizo algunas preguntas simples: nombre, edad, fecha. Clara respondió casi todo correctamente, hasta sonrió un poco al responder algunas cosas, y durante unos segundos sentí alivio. Pensé: está bien, está confundida, solo eso. Pero entonces el médico preguntó: ¿sabes quién es él? Y señaló hacia mí. Clara me miró, otra vez esa mirada, la misma, la de una persona viendo a un desconocido. Negó lentamente, y el silencio que vino después fue peor que cualquier respuesta. Horas más tarde el médico me llamó aparte. Yo seguía intentando convencerme de que había una explicación sencilla, algo temporal, algo pequeño, algo que sé.
Arreglaría en unos días, pero su expresión destruyó esa esperanza antes de que hablara. El golpe pudo afectar parte de sus recuerdos recientes. Lo miré sin entender, o tal vez entendiendo demasiado. ¿Qué significa eso? Respiró profundamente. Necesitaremos hacer más estudios. Hizo una pausa, pero parece que olvidó varios años de su vida. Sentí que el suelo desaparecía. ¿Cuántos años? Silencio, y luego respondió aproximadamente 7 años, 7 años de cumpleaños, de peleas tontas, de viajes, de besos antes de dormir, de domingos viendo películas, de nuestra boda, de nosotros, 7 años desaparecidos. Me quedé mirando la pared, sin escuchar nada más, y entonces el médico dijo algo que terminó de romperme. Señor Herrera. Lo miré lentamente para ella, hizo una pequeña pausa. Usted todavía es un extraño. No recuerdo cuánto tiempo me quedé sentado afuera de aquella habitación, minutos, tal vez horas. Solo recuerdo mirar el suelo, mirarlo fijamente, porque sentía que si levantaba la cabeza todo se volvería real, y todavía no quería que fuera real. 7 años. Mi cabeza seguía atrapada en ese número porque 7 años no eran solo tiempo, 7 años eran una vida, nuestra vida. Era la primera vez que la vi llorar por una película mala y fingir que tenía alergia, era la vez que nos perdimos durante un viaje y terminamos riéndonos en lugar de discutir. Era nuestro primer apartamento pequeño donde la cocina casi no tenía espacio, era nuestra boda, era cada te amo dicho sin pensar, era ella durmiéndose sobre mi pecho, era todo. Y ahora todo eso existía solo para uno de los dos. Volví a entrar a la habitación después de un rato. Clara estaba despierta, mirando hacia la ventana, giró la cabeza cuando me escuchó entrar, y sonrió un poco, una sonrisa educada. La misma sonrisa que le darías a alguien amable que acabas de conocer, y dolió muchísimo, porque conocía todas sus sonrisas, la de cuando estaba feliz, la de cuando estaba enojada y fingía no estarlo, la de cuando quería convencerme de algo, la de cuando estaba nerviosa, todas, menos esa. Esa era nueva, la sonrisa para un desconocido. Me senté lentamente, ella me observó unos segundos. ¿Puedo hacer una pregunta? Asentí, tragué saliva. Claro, bajó la mirada hacia sus manos, parecía incómoda, luego volvió a mirarme. Somos amigos. Sentí algo romperse dentro de mí otra vez, porque para ella aquella pregunta era normal, pero para mí era como olvidar respirar. Sonreí apenas, intentando que no se notara demasiado. No exactamente, frunció un poco el ceño, esperó. Y yo sentí miedo, muchísimo miedo, porque iba a decir algo que ella había escuchado cientos de veces antes, pero ahora iba a sonar completamente diferente. Respiré profundamente y dije, soy tu esposo. Silencio, uno enorme. Clara me observó. Parpadeó una vez, luego otra y finalmente soltó una pequeña risa nerviosa, pero dejó de reírse cuando vio mi cara, porque entendió algo inmediatamente. Yo no estaba bromeando, y por primera vez desde que despertó vi miedo en sus ojos. Reddit del control. Clara no dijo nada, solo me miró y siguió mirándome, como si estuviera esperando que sonriera y dijera que era una broma horrible, pero no lo hice, porque no podía, porque era verdad, y las verdades no se vuelven menos reales solo porque duelan, no. Su voz salió bajita, confundida, negó lentamente con la cabeza. No, tragué saliva. Clara, no, me interrumpió otra vez, miró alrededor de la habitación, luego volvió a mirarme y parecía asustada, muy asustada. No puede ser, se pasó las manos por el cabello. No, se quedó inmóvil unos segundos, y entonces preguntó algo que me dejó sin aire. ¿Y Lucas? Sentí el corazón detenerse, literalmente detenerse, porque conocía ese nombre, por supuesto que lo conocía. Lucas había sido su novio antes de mí. Su primer amor serio. Habían terminado años antes de que yo apareciera en su vida, muchísimo antes, pero en la cabeza de Clara, todo eso todavía existía, todo eso seguía siendo reciente. La miré sin saber qué decir, y ella empezó a hablar más rápido. Espera, frunció el ceño. No entiendo, me miró. ¿Dónde está Lucas? Silencio, no uno largo pero suficiente para doler, muchísimo, porque entendí algo horrible. En mi mente acabábamos de perder 7 años, pero para ella no. Para ella se había quedado dormida siendo una persona, y había despertado siendo otra. Miró mi mano, luego la alianza en mi dedo, después la suya, y sus ojos se abrieron lentamente. Levantó la mano, tocó el anillo, una vez, luego otra, y me miró. No. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. No me casé contigo. Sentí un nudo enorme en la garganta, porque quería decirle tantas cosas. Quería decirle que sí se había casado conmigo, que había llorado leyendo sus votos, que había pisado mi pie durante nuestro primer baile porque estaba nerviosa, que había dicho para siempre mientras sonreía. Quería decirle todo, pero la miré de verdad, y vi a una mujer aterrada. Una mujer que acababa de despertar en una vida que no reconocía, así que
Hice lo único que pude hacer, sonreí suavemente aunque sentía el corazón rompiéndose y dije, está bien, silencio, luego agregué, no tienes que recordar nada ahora, y esa noche entendí algo que jamás imaginé. La persona que más me amaba en el mundo acababa de olvidarme, y yo iba a tener que enamorarla otra vez. Pasaron 3 días antes de que Clara pudiera volver a casa, 3 días extraños, muy extraños, porque yo estaba ahí todo el tiempo, le llevaba agua, le acomodaba la almohada, le preguntaba si necesitaba algo, y ella siempre sonreía y decía, gracias, gracias. Siempre gracias, nunca amor, nunca Dan, nunca esa pequeña forma en que pronunciaba mi nombre cuando estaba cansada, solo gracias, y cada vez dolía un poco, no porque estuviera haciendo algo malo, porque no lo estaba, era amable, era dulce. Era Clara, seguía siendo Clara, solo que ahora me trataba como una buena persona que apenas conocía. La mañana que le dieron el alta me quedé mirando nuestra casa desde el auto, nuestra casa, y de repente sentí miedo, porque por primera vez pensé algo horrible. Y si para ella aquello no era hogar, entramos, y Clara se quedó inmóvil cerca de la puerta, miró todo lentamente, la sala, las fotografías, los muebles, las plantas que insistía en comprar aunque olvidara regarlas, todo, y había una expresión extraña en su rostro como si estuviera entrando a la vida de otra persona. Se acercó a una fotografía sobre una estantería, la tomó, era una foto de nuestra boda, yo estaba sonriendo como un idiota, y ella me estaba mirando, no a la cámara. A mí con esa sonrisa, la observó unos segundos, luego me miró, parezco feliz, sentí algo apretarse dentro del pecho, sonreí un poco, lo eras, silencio, ella siguió mirando la foto, no recuerdo nada, su voz sonó rota, y por primera vez desde el accidente dejé de pensar en mí, porque estaba tan ocupado extrañando a mi esposa que olvidé algo importante, la persona más perdida en toda esta historia era ella era quien despertó y encontró años desaparecidos. Ella era quien vio una alianza en su mano sin recordar cuándo la recibió, ella era quien entró a una casa donde todo parecía suyo, pero nada se sentía suyo, la observé unos segundos, luego caminé hacia un cajón pequeño cerca de la sala, saqué algo, y se lo entregué. Frunció el ceño sonreí suavemente nuestro álbum de fotos, parpadeó, luego me miró, y preguntó muy bajito, ¿me contarías nuestra historia? Y juro que en ese momento sentí el corazón romperse, y sanar un poquito al mismo tiempo. Nos sentamos en el sofá con el álbum entre nosotros, Clara lo sostenía sobre sus piernas como si fuera algo frágil, algo que pudiera romperse si lo abría demasiado rápido, y quizás lo era, porque dentro de esas páginas estaba nuestra vida entera. La observó unos segundos, luego abrió la primera página lentamente y sonrió un poco, era una foto vieja, muchísimo más vieja, los dos aparecíamos sentados en el suelo durante una reunión con amigos, ella estaba riéndose, yo la estaba mirando, no a la cámara a ella. Clara frunció el ceño, ¿por qué me estás mirando así? Parpadeé, así como, me mostró la foto, así, la observé, y una pequeña sonrisa apareció sola, porque conocía esa foto, la conocía perfectamente porque me gustabas. Ella levantó la vista inmediatamente, ya, me reí bajito, muchísimo, parpadeó varias veces, y volvió a mirar la imagen, pasó a otra página, había fotos de nuestro primer viaje, decenas, de cumpleaños, y cada vez me hacía preguntas pequeñas. ¿Quién tomó esta? Porque estoy llorando aquí, porque llevas esa camisa horrible, y por primera vez desde el accidente nos reímos, de verdad, nos reímos durante varios minutos, y fue extraño, porque durante unos segundos olvidé todo, olvidé el hospital, olvidé el miedo, olvidé los 7 años perdidos, solo estábamos nosotros, otra vez, llegamos a una fotografía de una feria, Clara tenía algodón de azúcar en la cara, yo estaba señalándola mientras me reía, la observó unos segundos, luego preguntó qué pasó. Aquí sonreí, te dije que tenías algo en la cara, y la miré, te enojaste, abrió los ojos, yo empecé a reírme, dijiste que estaba mintiendo, la miré y 5 segundos después caminaste directo hacia un espejo, ella me observó unos segundos, y luego empezó a reírse, esa risa, la misma, exactamente la misma, y por un instante mi corazón olvidó cómo latir, porque cerré los ojos un segundo y sentí que ella había vuelto, solo un poquito, muy poquito, pero suficiente para hacerme creer algo que necesitaba desesperadamente creer, quizá todavía seguía ahí. Los días empezaron a encontrar una especie de equilibrio extraño, una rutina nueva, más lenta, más cuidadosa. Clara seguía intentando entender una vida que ya era suya, y yo seguía aprendiendo a estar cerca sin presionarla. Algunas mañanas desayunábamos juntos, otras veces caminábamos un poco, y algunas noches volvíamos a mirar fotografías o vídeos viejos, pequeñas cosas, nada demasiado grande, nada que la hiciera sentirse obligada a recordar.
porque el médico había sido claro, presionar. Recuerdos podía empeorar las cosas, así que solo seguíamos adelante, un día a la vez, y entonces pasó algo que no esperaba. Una tarde estaba cocinando cuando Clara apareció apoyada en la puerta de la cocina, se quedó observándome en silencio. ¿Qué pasa?, pregunté sonriendo. Ella se encogió de hombros. Nada, volví a cortar algunas verduras, y seguí sintiendo su mirada. La miré otra vez, que sonrió un poco. Todavía nada, fruncí el ceño. Clara se rió bajito, luego bajó la mirada, y dijo algo tan simple que casi me destruyó. Me gusta mirarte. Me quedé inmóvil. Ella levantó la vista rápidamente, que negué inmediatamente. Nada, pero mi voz salió rara, muy rara, porque algo acababa de pasar, algo pequeño, muy pequeño, pero enorme para mí. Porque durante días Clara me había mirado con curiosidad, con educación, con distancia, pero esa vez fue diferente. Esa vez parecía avergonzada, y conocía esa expresión, la conocía perfectamente. Era la cara que ponía cuando algo le gustaba y todavía no quería admitirlo. Intenté seguir cocinando, fallé completamente, porque sentía el corazón golpeando demasiado rápido, y Clara volvió a hablar. Daniel, la miré, ella estaba sonriendo apenas. Tengo otra pregunta. ¿Cuál? Me observó unos segundos, y preguntó. Antes del accidente hizo una pequeña pausa. Yo seguía mirándote así, y de repente olvidé cómo respirar. La miré y durante unos segundos olvidé completamente responder, porque mi cabeza seguía atrapada en una sola parte de la pregunta. Yo seguía mirándote así. No preguntó si era feliz, no preguntó si la cuidaba, no preguntó si teníamos problemas. Preguntó eso. Clara me observó esperando una respuesta, y yo intenté sonreír normalmente. Sí. Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Ella inclinó un poco la cabeza. Sí, asentí lentamente. La miré unos segundos, y luego me reí un poco. Mucho. Sus cejas se levantaron, mucho. Cuanto solté una pequeña risa, porque conocía esa expresión, era curiosidad real, y porque, aunque ella no lo recordaba, yo ya había vivido esta conversación una vez, solo que años atrás. Apoyé el cuchillo sobre la mesa y me crucé de brazos, mucho como para olvidar que estaba viendo una película porque estabas hablando. Ella sonrió, mucho como para manejar y mirar 5 veces si seguías dormida. Su sonrisa se hizo un poco más pequeña, más suave. Me acerqué. Un poco, mucho como para sonreír sin razón mientras te veía leer. Silencio, y entonces agregué muy bajito. Mucho como para seguir enamorado de ti incluso cuando robabas mis papas fritas. Clara soltó una risa, y Dios, esa risa, otra vez esa risa. Bajó la mirada sonriendo, y por alguna razón sus mejillas empezaron a ponerse rojas. Parpadeé, porque tardé unos segundos en entenderlo, luego otros 2 segundos más, y cuando finalmente lo entendí sentí algo enorme dentro del pecho porque Clara estaba sonrojándose por mí, y antes de que pudiera pensar demasiado, levantó lentamente la vista, me miró unos segundos, y preguntó muy bajito. ¿Y ahora? Fruncí el ceño. Ahora que me sostuvo la mirada, y sonrió apenas. Todavía me miras así, y juro que por segunda vez en nuestra historia, me estaba enamorando de ella. Reddit del control. Me quedé mirándola, solo mirándola, porque conocía esa sonrisa. La conocía perfectamente. Era pequeña, suave y aparecía cuando decía algo que la dejaba un poco nerviosa. Había visto esa sonrisa cientos de veces, pero esa vez fue diferente. Porque llevaba semanas extrañándola, y de repente estaba ahí otra vez, frente a mí. Respiré lentamente y sonreí. Sí, ella siguió mirándome, esperando, así que me acerqué un poco más. Todavía te miro así. Silencio, y luego agregué. Todos los días. Sus ojos bajaron inmediatamente y vi cómo intentaba ocultar una sonrisa, pero no pudo, porque Clara nunca supo esconder bien las cosas que sentía. Nunca. Nos quedamos en silencio unos segundos, y el silencio ya no era incómodo, era tranquilo, ligero. Hasta que ella levantó la vista otra vez. Daniel, sí, parecía dudar, como si estuviera pensando demasiado algo. Luego respiró profundamente. ¿Puedo preguntarte algo raro? Me reí un poco. Claro. Se mordió el labio, y eso hizo que mi corazón se pusiera nervioso por razones completamente injustas. Si yo hizo una pausa, si yo nunca recuerdo nada, sentí algo detenerse dentro de mí, completamente, porque sabía lo que venía, lo sabía. La miré sin decir nada, y ella bajó la vista hacia sus manos. ¿Crees que podríamos volver a enamorarnos? El aire desapareció lentamente de mis pulmones, porque había pasado días enteros haciéndome esa misma pregunta. Días, solo que nunca tuve el valor de decirla en voz alta. La observé y entendí algo. Ella también tenía miedo de despertar y quedarse atrapada para siempre en una vida ajena, miedo de no volver a sentir algo que ya había sentido, miedo de que nosotros solo existiéramos en mi memoria. Me acerqué lentamente, me senté junto a ella, y tomé su mano muy despacio, dándole tiempo para apartarse si quería, pero no lo hizo. Se quedó ahí,
y sonreí un poco. Clara, esperé a que me mirara, ya lo estamos haciendo, y por primera vez desde el accidente, la vi llorar mientras sonreía. Pasaron 2 semanas después de aquella conversación, 2 semanas tranquilas, extrañamente tranquilas, y después de todo lo que había pasado, empecé a tener miedo de la tranquilidad, porque sentía que en cualquier momento algo iba a romperse otra vez, pero no pasó. En lugar de eso comenzaron a aparecer pequeños momentos, momentos tan simples que otra persona ni siquiera les habría prestado atención, pero para mí eran enormes. Una mañana me desperté y encontré a Clara dormida apoyada sobre mí. Hombro se había quedado dormida viendo una película. Otra vez, como hacía antes, me quedé inmóvil, sin respirar demasiado, porque durante semanas había mantenido distancia incluso al dormir, por respeto, por miedo a incomodarla, y ahora estaba ahí, tan cerca, tan naturalmente cerca. No la moví, no me moví, me quedé así casi media hora, con el brazo dormido y el corazón completamente despierto, y fui ridículamente feliz. Otra tarde salimos a caminar, nada especial, solo caminar, y mientras cruzábamos una calle sentí algo rozando mi mano, miré hacia abajo, era Clara, había tomado mi mano, pero en cuanto se dio cuenta, abrió los ojos y me soltó inmediatamente. Perdón, la miré confundido. Porque te disculpas, parpadeó varias veces, no pensé. Me quedé observándola, y me di cuenta de que estaba nerviosa, nerviosa de verdad. Sonreí un poco, y volví a tomar su mano. Esta vez yo, muy despacio, la miré. No tienes que pedir perdón. Ella me observó unos segundos y luego entrelazó los dedos con los míos como si hubiera hecho eso 1000 veces antes, porque lo había hecho, solo que no lo recordaba, y aquella noche pensé que quizás las cosas estaban encontrando su camino, quizás lentamente todo estaba volviendo, quizás. Daniel. Levanté la vista desde el libro que estaba leyendo. Clara estaba parada cerca de la puerta de nuestra habitación, tenía una expresión extraña, demasiado seria. Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Qué pasa? Ella tragó saliva, y me miró fijamente. Hoy alguien vino a verme, fruncí el ceño. ¿Quién? Silencio, uno pequeño, pero suficiente, y entonces dijo el nombre que no escuchaba desde hacía años: Lucas. Sentí algo helado atravesándome el pecho. Lucas, otra vez ese nombre. Durante semanas había desaparecido de nuestras conversaciones, y con el tiempo había dejado de pensar en él, no porque lo hubiera olvidado, porque Clara parecía estar avanzando. Nosotros parecíamos estar avanzando, pero escuchar ese nombre otra vez, no me gustó la sensación que provocó dentro de mí, ni un poco. Intenté mantener la voz tranquila. Vino aquí. Clara asintió lentamente, seguía de pie junto a la puerta, y había algo extraño en su expresión, confusión. ¿Qué quería? Se sentó despacio al borde de la cama, miró sus manos, y tardó varios segundos en responder. Dijo que escuchó lo que pasó, levantó la vista, y quería verme. Silencio. Me obligué a respirar normalmente, porque Lucas no era un extraño cualquiera, había sido una parte importante de su vida, una muy importante, y en la mente de Clara, todavía era alguien cercano, muy cercano, y mi voz salió demasiado seria, lo noté inmediatamente. Ella también me miró unos segundos, luego suspiró. Daniel, se acercó un poco. ¿Estás celoso? La miré, y durante unos segundos pensé en mentir, pensé en decir que no, pensé en actuar como una persona madura y tranquila, pero estaba cansado de fingir cosas. Así que sonreí un poco, muchísimo. Parpadeó, y luego soltó una pequeña risa, una risa sorprendida. ¿En serio? La observé. Clara, respiré profundo. La mujer que amo olvidó 7 años de su vida. Hice una pausa, y el hombre que ella amó antes de mí apareció. Justo ahora. La miré directamente. Sí, estoy celoso. Silencio. Ella dejó de sonreír poco a poco porque entendió algo, entendió que no estaba bromeando. Me quedé mirando el suelo unos segundos y seguí hablando, más bajito, y odio sentirme así, porque no era culpa de ella, ni de Lucas, ni de nadie, era miedo, solo miedo, miedo de perder algo que ya había sentido romperse una vez. Entonces sentí algo suave sobre mi mano, levanté la vista, era Clara, había tomado mi mano, y me estaba mirando de una forma que hizo que el aire desapareciera lentamente de mis pulmones. Daniel, esperé, y entonces sonrió muy despacio. No me gustó verlo. Parpadeé, una vez, luego otra. Que ella se acercó un poco más, y bajó la voz, y eso me asustó muchísimo, porque no entendía por qué, y juro que en ese momento, una pequeña esperanza volvió a encenderse dentro de mí. Me quedé mirándola sin decir nada, porque había esperado tantas cosas desde el accidente, había esperado un recuerdo, una reacción, una señal, pero nunca imaginé algo así. No me gustó verlo, y lo más importante no era eso, lo importante era la razón. Ella no entendía por qué, porque si lo hubiera entendido, no estaría confundida, no estaría asustada, no estaría mirándome de esa manera. Pasaron varios segundos, y ninguno de los dos habló. Luego Clara soltó mi mano lentamente y bajó la mirada.
¿Sabes qué fue lo peor? Su voz sonó pequeña, muy pequeña, fruncí el ceño, que se quedó observando sus dedos, cuando lo vi, respiró profundo, pensé que iba a sentir algo, sentí un pequeño nudo en el pecho, ella siguió hablando. Pensé que iba a mirarlo y recordar cosas, o emocionarme o sentir que lo conocía, levantó la vista lentamente y había lágrimas acumuladas, pero no pasó, silencio, la observé sin moverme. ¿Y qué sentiste? Pregunté muy bajito. Ella me sostuvo la mirada unos segundos, y sonrió apenas, una sonrisa triste, nada, el aire abandonó mis pulmones lentamente, porque algo enorme acababa de cambiar, no sabía exactamente qué, pero lo sentí, ella se secó una lágrima y soltó una pequeña risa nerviosa, y después me sentí horrible. Fruncí el ceño porque me observó unos segundos y respondió porque cuando se fue hizo una pequeña pausa, la primera persona que quise ver fuiste tú, completamente inmóvil, así me quedé, porque algunas veces existen frases tan pequeñas que cambian cosas enormes y esa fue una de ellas. Ella pareció ponerse nerviosa inmediatamente. Daniel, yo no, pero me acerqué antes de que terminara, muy despacio con miedo porque aunque fuera mi esposa, llevaba semanas sintiendo que tenía que pedir permiso incluso para respirar cerca de ella, la miré unos segundos, y levanté una mano lentamente solo para apartar un mechón de cabello de su cara, nada más. Ella no se apartó, no se movió, solo me miró, y entonces sus ojos bajaron hacia mi boca. Luego volvieron a subir, y por un instante el mundo entero pareció quedarse quieto porque entendí algo, ella también lo sintió, Reddit del control. El tiempo pareció detenerse, solo unos segundos, pero suficientes para escuchar mi propio corazón golpeando dentro del pecho. Clara seguía mirándome, y yo seguía mirándola a ella, sus ojos bajaron otra vez hacia mi boca, y luego volvieron a subir lentamente. Lo había visto antes cientos de veces, miles, sabía exactamente lo que significaba, y aún así, no me moví, porque tenía miedo, no miedo de que me rechazara, miedo de arruinar algo, miedo de empujar demasiado, miedo de que aquello naciera desde la necesidad y no desde lo que ella sentía realmente. La observé unos segundos más, y sonreí apenas, muy apenas. Clara, mi voz salió baja, suave, ella parpadeó como si hubiera vuelto de algún lugar muy lejos. Sí, respiré profundo, y apoyé mi frente contra la suya lentamente, solo eso, solo quedándome cerca. No quiero apresurarte, silencio. Ella me observó, y por un momento vi algo romperse dentro de sus ojos, no tristeza, otra cosa, algo más suave, más profundo. Daniel. Su voz tembló un poquito, y si nunca vuelvo a recordar, ahí estaba otra vez, el miedo, ese miedo que llevaba semanas escondido entre preguntas y sonrisas. La miré durante unos segundos, y pensé en todo, en el hospital, en las fotos, en las noches difíciles, en cada momento pequeño que habíamos reconstruido juntos. Luego sonreí. De verdad, entonces voy a seguir contándote nuestra historia. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas, pero seguí hablando. Voy a volver a enamorarme de ti. Tragué saliva. ¿Y tú? Volverás a enamorarte de mí. Sonreí un poco más, aunque tenga que hacerlo 1000 veces. Clara me observó, y una lágrima cayó lentamente por su mejilla, luego otra, y antes de que pudiera reaccionar, sentí sus manos rodeando mi cuello, y sus labios sobre los míos. El mundo entero desapareció completamente porque no fue un beso desesperado, no fue un beso lleno de recuerdos, fue lento, suave, tímido como un primer beso, y lo más hermoso de todo, fue que realmente lo era. Cuando se separó apenas unos centímetros, me miró con los ojos brillando, y sonrió entre lágrimas. Hola, fruncí el ceño un poco. Ella soltó una pequeña risa, y acarició mi mejilla. Mucho gusto. Hizo una pequeña pausa, y sonrió todavía más. Creo que me estoy enamorando de mi esposo otra vez. Han pasado 3 años y todavía hay días en los que despierto y la miro solo para asegurarme de que sigue ahí. Sé que suena ridículo, pero algunas heridas tardan más en desaparecer, algunas ni siquiera desaparecen, solo aprendes a vivir con ellas. Clara recuperó algunos recuerdos con el tiempo, pequeños fragmentos, momentos sueltos, una canción que escuchamos durante un viaje, el nombre de un restaurante donde tuvimos nuestra primera cita, la vez que quemé una sartén intentando impresionarla. Cocinando cosas pequeñas, pero nunca volvió todo, no completamente, y curiosamente, dejó de importarnos, porque al principio esperaba cada recuerdo como si fuera un milagro. Cada vez que ella fruncía el ceño y decía, espera, creo que recuerdo algo. Mi corazón dejaba de funcionar durante unos segundos, pero luego entendimos algo. Estábamos esperando recuperar una historia, mientras seguíamos construyendo una nueva, y una noche Clara me lo dijo. Estábamos acostados en el sofá, ella tenía las piernas encima de mí mientras fingíamos ver una película, porque seguíamos hablando demasiado y viendo muy poco. Me miró de repente. Daniel, bajé la vista. Sí, sonrió suavemente. Creo que ya entendí algo. Fruncí el ceño. ¿Qué cosa?
se acomodó un poco más cerca, y apoyó la cabeza sobre mi pecho. Antes pensaba que estaba rota, la miré, ella siguió hablando, pensaba que te había quitado algo, su voz se volvió más bajita, pensaba que te había quitado nuestra historia. Sentí un pequeño nudo en la garganta porque sabía cuánto tiempo había cargado ese miedo, la besé suavemente en la frente y sonreí, pero ella levantó la vista y negó lentamente, no, me observó unos segundos, y sonrió esa sonrisa que seguía pudiendo detenerme el corazón incluso después de todos esos años. No terminé de hablar, parpadeé, ella acarició mi mejilla, y dijo, después entendí que una historia no son los recuerdos, hizo una pequeña pausa. Son las personas que deciden quedarse silencio, y juro que todavía, después de todo, sigue encontrando formas nuevas de enamorarme. 2 meses después renovamos nuestros votos, no porque hubiéramos olvidado los anteriores, sino porque queríamos algo nuevo, algo nuestro, y cuando llegó su turno de hablar, Clara me miró directamente a los ojos y sonrió entre lágrimas. La primera vez me enamoré de ti y tuve suerte, tomó mi mano, la segunda vez, se rió bajito, fue completamente mi decisión, y todavía hoy, algunas noches, me despierto y la encuentro mirándome, solo mirándome. Entonces sonrío y pregunto ¿qué pasa? Y ella responde exactamente lo mismo de siempre, nada, pequeña pausa, solo me gusta mirarte y cada vez, cada una de las veces, me enamoro otra vez. Fin, hasta la próxima historia en Reddit del Control.